el privilegio de presentar no solo a una excelente ponente, sino también a una gran amiga. Ella es Marianela Valdés y llega desde Ecuador. Marianela es periodista profesional, tiene una diplomatura en asesoría de imagen, una diplomatura internacional en ciencias políticas, administración pública y gobernanza. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es realmente un honor. Primero, agradecerles a todas las personas que nos acompañan y a este foro, a este Congreso Mundial de Mujeres Políticas. Es la oportunidad para nosotros, a través de la experiencia y de las vivencias que hemos tenido en la guerra, poder transmitir y que la gente tenga mayor conocimiento, porque nosotros no somos libros, nosotros somos vivencia pura. Así que muchísimas gracias y es un placer. Yo el día de hoy he planificado pues presentar a ustedes mi tema, que es la imagen de liderazgo femenino. Esto lo hago porque mi especialidad es la imagen pública. Vengo de una trayectoria, como lo dijo Marcela, soy periodista, comunicadora, pero en los últimos años me he especializado muchísimo en lo que es la imagen pública. Y eso tiene que bastante porque nace de la necesidad absoluta de que la gente corrija, enmiende y se preocupe por llegar a sitiales importantes que a veces pasan desapercibidos. Y justamente por pequeños detalles es que a veces nosotros las mujeres nos hemos quedado rezagadas. Así que bueno, empiezo con el permiso de ustedes. Voy a trabajar con mis diapositivas y voy a ir explicando sobre el tema. La imagen pública, el liderazgo femenino, radica desde los primeros años de la historia. Todas las mujeres hemos tenido protagonismo. Lo que no sabemos es cómo llegar. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando la mujer sale. Por eso yo pongo este titular: cuando la guerra reprimió a los pueblos, las mujeres vencieron a la opresión. Entonces, permítame un segundo que se me quedó el apuntador porque esta hora me adelantó. Pues, bueno, en todo caso, yo les decía que después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres acostumbraron a salir mientras los hombres iban a la guerra. Entonces ellas tenían que trabajar, mantenerse, empezar por sí mismas a poder sobrellevar una familia o quizás pensando en un destino porque no sabían cuántas personas de sus hogares, los varones, iban a regresar y en qué mismo quedaba el asunto de la guerra. Entonces, al terminar esto, ellas ya no permitieron quedarse en el anonimato. Si ya lo habían hecho por necesidad, decidieron exponerse, decidieron trabajar públicamente, así que las mujeres empiezan a tener un rol más importante y protagonista. La sociedad contemporánea se encuentra plagada de múltiples estereotipos de género. A nosotros nos encasillan entre la debilidad y a los hombres por lo general entre la fuerza. El estilo democrático es característica de una mujer, el estilo autoritario es característico de un hombre. Nosotros las mujeres compartimos el poder. Esto es un análisis de sociólogos en el ámbito empresarial, de acuerdo pues, al comportamiento. Los hombres usan influencia. Las mujeres fortalecemos los sentimientos. Somos mamá corazón. Y los hombres prefieren la jerarquía. A ver, tengo un pequeño inconveniente. Deme un medio segundo. Ya pasa. Muchas gracias. No podemos ver las diferencias que existen entre hombres y mujeres, pero sí podemos y debemos minimizar la desigualdad en los derechos, los deberes y las oportunidades. De acuerdo a un estudio de la ONU, las mujeres representamos la mitad de la humanidad. Fíjense lo grande que es. Y nuestro punto de vista, desde niveles comunitarios, locales, nacionales, globales, son incorporados en algún momento, pero en una forma reducida, por lo que nosotros tenemos que pelear espacios por principios de democracia y gobernabilidad. Ahora,
Este contenido de la imagen pública del liderazgo femenino es una autoría propia, porque vengo haciendo estudios y vengo tratando con mujeres líderes aquí en el Ecuador que han llegado a ocupar sitiales muy importantes. Entonces, la imagen pública del liderazgo femenino congrega el concepto más amplio en la transmisión del eje, que es la empatía de la mujer. Todas nosotras las mujeres tenemos algo, dicen los varones y dicen los hombres, y en la parte política más aún, que con una sonrisa se puede conseguir mucho. Sí, es verdad, pero con una sonrisa también se puede decir bastante. A través de los años hemos podido apreciar que existen grandes hitos que marcan la historia del mundo contemporáneo. Si bien es cierto que estos hechos son pauta de evolución, no ha sido el escenario de exposición del talento y el liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de las grandes corporaciones mediáticas y la parte de difusión y opinión pública está tomada por hombres, pero no es por culpa de ellos, es por culpa nuestra, por no haber peleado desde el momento que necesitábamos un espacio. Pero nosotros estamos en el siglo XXI trabajando justamente para eso. Entonces, el liderazgo femenino tiene que ser la forma en que vamos a llegar hacia algo. Nos preguntamos por qué la imagen pública del liderazgo femenino está arraigada. Está arraigada porque tiene causas. Una mujer líder femenina, una mujer líder es completamente asociativa, es una mujer que genera confianza, enrola sueños. El liderazgo femenino es eso, enrolar los sueños, porque justamente la gente se identifica con quien tienen como referentes. En una tarima, como hacía política hace tiempo y ahora en cambio a través de la comunicación digital, cada una de las personas se van identificando hacia esos mensajes y hacia esas personas que tienen sueños. Y esos sueños son parte de las causas por las que se trabaja en una sociedad. Lo más importante es lograr resultados que beneficien en todo sentido a quienes nos siguen. Porque el liderazgo femenino, la imagen pública, no es netamente personal, es un grupo de situaciones que nos lleva a ser más partícipes dentro de un Estado. Las pautas de liderazgo femenino que transforman el mundo, hoy las podemos conocer también como imagen pública. Tenemos una herencia cultural, crecen con nosotros las mujeres dicen, según también los estudios y sociólogos, que crecimos con el mandato de cuidar a los demás, de estar en segundo plano, cuidar a la familia, de los hijos, de los mayores. Así que cuando alguien nos saca de eso, tendemos a pensar que deberíamos estar mucho más preparadas. Hay que atreverse y aprender mientras se trabaja. Esto es lo más importante. La lucha diaria es un constante aprendizaje. Nosotros hemos reflejado ahora con la tecnología, la globalización, podemos ver la historia de mujeres importantes a través del mundo. Marie Curie, recordemos, ella fue quien logró darse a principios del siglo XX como una científica. Dentro de su filosofía, ella tiene una frase muy poderosa que a mí me identifica muchísimo. Ella dijo, me enseñaron que el camino del progreso no es rápido ni fácil. Y es verdad, quienes estamos aquí, quienes estamos compartiendo este foro, este panel, en esta cumbre de mujeres en la política, nosotros no hemos tenido un camino fácil. Seguramente en cualquier momento alguien se detuvo. Siempre hay piedras en el camino. Entonces, retomando lo de Marie Curie, debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Esta es una parte fundamental para poder ejercer el liderazgo femenino, que tú debas estar consciente y completamente segura de lo que se está haciendo. Marie Curie fue la única mujer que estuvo presente en la conferencia Solvay, donde participaron reconocidas personalidades de la ciencia. Y ahí estuvo Albert Einstein, Heisenberg y Erich Kronemann. Curie también ganó 2 premios Nobel en física y química. O sea, en el tiempo de la evolución nos damos cuenta que no solamente en la política podemos ser ejes de liderazgo en diferentes cosas. Recordemos Coco Chanel, que es una de mis inspiraciones. Me encanta la marca, me encanta el estilo y más aún su historia. Igual destaco una de las frases, no tiene que ver con la moda, destaco una frase que tiene que ver con la composición social hacia donde ella tuvo que estar.
el acto más valiente de todos es pensar por ti mismo con fuerza. Entonces, con esto se respalda nuevamente la teoría de que uno tiene que tener esa parte de convicción y esa parte de conocimiento para poder liderar. Estamos a tiempo porque el estudio es algo que nos hace grandes, pero la experiencia, o sea, aplicar los conocimientos dentro del campo de batalla es cosa seria. Y yo lo digo por experiencia. He estado en campañas políticas, he estado en campañas seccionales, he trabajado para imágenes de personalidades, de diputados, de empresarios. Y primero hacer que ellos y las personas entiendan la importancia de la imagen pública y luego que te vean a ti como mujer, en una edad media que estoy, que tú puedes tener un mayor conocimiento es difícil, es duro. El trabajo que nos toca a nosotros, o que me tocó emprender, diría así, no fue muy fácil. Entonces, viendo lo de Coco Chanel, la imagen pública de ella, siendo tan exitosa dentro de sus fortalezas como determinación, ambición y la vitalidad, su imagen pública se vio completamente afectada por sus actividades después de la Segunda Guerra Mundial. Ella cae en el saco de que tenía que pagar todo aquel hombre o mujer que hubiesen colaborado con los nazis. Y Coco Chanel estaba en la lista por su colaboración directa. La historia cuenta pues que tuvo unos amoríos con un nazi, Hans Gutenberg de Kley, quien pertenecía a la Gestapo. Ese tipo de cosas se mezcla entre el empoderamiento femenino, la mujer que cambia y revoluciona el mundo con la moda, la mujer que desafía el vestido tradicional, al corte de media pena y los cortes sobre el corte masculino, las chaquetas, los blazers y el cabello corto, es un grito de cambio y de revolución. Y las mujeres, con el estilo que impone Coco Chanel, comenzaron a tener una vida fuera del hogar, porque ya querían vestirse para estar vistas por otras personas, ya querían lucir la figura. O sea, con cortes masculinos volvemos nosotros también a ver que ese eje de liderazgo parte de la masculinidad aplicada a una simbología femenina. El tipo de estrategia que ella utiliza fue completamente innovadora. Para mí es una de las mujeres que revolucionó la historia y que lo puedo considerar que tiene liderazgo femenino con imagen pública. La estrategia clave fue satisfacer la moda en aquel tiempo. ¿Y cuál es el resultado? La creación de la famosa casa de modas más grande de la historia. Entonces, seguimos pensando que hay personas que también, por haber quedado en el anonimato, dejaron de ser consideradas como mujeres líderes y como mujeres con imagen pública femenina. Todo lo que recordamos del hombre que llegó a la luna por primera vez el 20 de julio de 1969, son nombres que acapararon todo un protagonismo. Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. Sin embargo, el mundo desconoce que tras de esa misión espacial, de ese hecho histórico, donde se plantó la bandera de Estados Unidos en la luna, Margaret Hamilton fue quien había diseñado todo el programa informático que controló el funcionamiento y todo el sistema durante el viaje a la luna. O sea, una mujer había planificado a través de sus conocimientos, su estrategia, cómo poder cambiar la era cuando el hombre llega a la luna. Ella fue la gestora y la ingeniera pionera en su rama. Yo me pregunto y les digo a ustedes, queridos compañeros y público, ¿se imaginan ustedes si Hamilton en este siglo, en el siglo XXI, con el poder que tiene las redes sociales, hubiese quedado en el anonimato? ¿Se imaginan ustedes de una mujer de temple donde puso una fórmula para que pueda despegar el cohete, para que ellos puedan tener sobrevivencia en estos tiempos? ¿Alguien la conocía? Estoy seguro que no. Entonces empezamos a ver la imagen pública de liderazgo femenino en todos los tiempos. Nosotros aquí en el Ecuador marcamos también una parte de la historia revolucionaria. Por ejemplo, Matilde Hidalgo de Prócer fue la primera mujer que sufragó a nivel de Latinoamérica. Ella decidió leer e interpretar bien la Constitución del Ecuador en el año 1924
y la Constitución decía que para ejercer el voto habría que tener buena gramática, lectura y ser mayores de edad. Pero nunca en la Constitución decía que podía ser hombre solamente o podía ser mujer. Ella apeló a todos los recursos y logró que la Corte Constitucional, perdón, que el Parlamento de aquel entonces le dieran el privilegio y aceptaron que ella haga la acción política democrática del sufragio. Tal es así que Google le dedicó en Doodle un reconocimiento a su hazaña como la primera mujer en votar en una elección nacional en América Latina. Para el país, para nosotros es muy honroso, Matilde Hidalgo de Proce. Y siguen marcando parte de la historia del liderazgo femenino como imagen pública. Posteriormente, en 1940, todos recordamos a Eva Perón. Eva Perón, con una frase que también me gustaría repetirla hoy, dice: ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como inerte y numérico dentro de la sociedad. Y entonces Argentina va también a las urnas en 1951. Ella logra que la gente empiece a tener empoderamiento político democrático, es decir, los derechos. Y eso es importante, porque nosotros las mujeres hemos visto cómo se van relegando ciertas oportunidades y derechos solamente quizás por el temor, porque la sociedad nos condena. Pero nosotros estamos aquí para eso, para que la gente entienda que hay algo que se llama decisión. Ahora, yo quiero llegar a esta parte revisando lo que es la imagen pública del liderazgo femenino a través de las redes sociales. Nosotros nos vestimos, nosotros nos arreglamos, nosotros salimos y cada uno de nosotros nos exponemos inmediatamente. Y esa percepción que tiene alguien sobre mí, sobre ti, sobre lo que estamos viendo o que nos ven en las diferentes redes, ese tipo de percepción es lo que crea la imagen pública. La reputación, la forma de ser, de vestir, de hablar. Más aún que nosotros mismos somos gestores, porque nuestras redes y nuestra exposición es muy personal. Obviamente quien trabaja pues, y contrata al community manager, contrata a un asesor de imagen que le pueda manejar sus redes, pero la esencia de la persona es transmitida en este momento. Anteriormente, éramos una página de un periódico social, una columna de una revista como para ser expuestos y para decir que somos parte de la sociedad, en una fiesta, en un mitin político, en un bautizo, en una serie de situaciones. Hoy en día tenemos la facilidad de nosotros mismos generar nuestra propia imagen pública y ahí viene lo que significa el liderazgo femenino. Alguien me dijo en una ocasión: tienes más de 10,000 seguidores y eso te convierte en algo importantísimo. Le dije: no, simplemente es el reconocimiento a las cosas que uno puede hacer y a las cosas que puedes tú aportar. Porque yo sí considero que a través de la imagen pública que nosotros dentro del medio en que nos desenvolvemos, también podemos ser referentes con consejos, con metodologías y también con la referencia, porque no es porque nosotros seamos personas que tienen que imitarnos, sino que somos personas que estamos aportando y a la gente le interesa abrir tu red social y eso se convierte pues en una participación colectiva y tiene que haber absoluta responsabilidad para nosotros saber qué decimos y qué no decimos. O sea, cómo ponemos, hasta dónde ponemos la línea de la intimidad, la línea personal y lo que sí el público debe conocer. No es que escondas, y esto es importante. Hoy día conversaba con alguien y yo estoy haciendo un tema para una nueva conferencia y decía, a ver, ¿cuál sería la pregunta? ¿En qué te parece a la foto o en qué se parece la foto a ti? Entonces tenemos que transmitir transparencia. La imagen pública es la forma de ser, de actuar, de comportarse, de conducirse y de hacerse, y todo lo que nosotros hacemos ante la vista de las personas. O sea, la promoción individual que cada uno pueda tener en redes sociales es la reputación que le estamos creando. Uno de los principales factores para la valoración política en estos tiempos justamente es la imagen pública. Por eso es que ya se convierte en una profesión manejar el asesoramiento en forma netamente profesional.
El asesoramiento no consiste en decir un color de cabello o un estilo de ropa o un color que te asiente a tu piel. Esos son factores secundarios. El asesoramiento y la imagen pública van de la mano para extraer lo mejor de la persona y que eso sale hacia los demás. Por lo tanto, la imagen pública es un juicio de valor que tiene la audiencia sobre una persona, institución, objeto o empresa. Este es un concepto que lo vemos a diario en las redes sociales, pero tiene muchísimo que ver con el comportamiento y las comunicaciones simbólicas. Aquí es la parte más interesante, donde tú dejas una huella, el lenguaje verbal y no verbal. Esas son las partes intrínsecas, personales, que las tenemos que desarrollar. Y eso va generando, esto es lo que nosotros llamamos liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque nos permite que la gente nos vea a través de un cristal, que la gente nos vea a través de la pantalla, que la gente nos vea a través de un escrito, que la gente nos vea a través de un comportamiento en un restaurante, en un club. Y son las personas que los burós políticos o los especialistas, cazatalentos, que andan armando el rompecabezas y se encuentran justamente con esta fortaleza de las personas. Sabíamos que el 50% de las mujeres líderes en la industria tienen exactamente un grado de incidencia en las grandes determinaciones del mundo. El liderazgo femenino es la posición que ocupamos las mujeres en puestos de responsabilidad, con las capacidades necesarias para encargarnos de guiar. Porque hay empresas, últimamente grandes corporaciones, prefieren en este momento llenar su directiva con mujeres. Y eso es una muy buena noticia. Hay datos estadísticos que nos permiten a nosotros estar en primero. ¿Por qué? Tenemos un sentido común, tenemos desarrollado el olfato y algo muy grandioso que nos dice es la honradez. Y la honradez es una cualidad innata en las mujeres que nos permite ser trabajadoras, honestas y además seguir hacia donde queremos. Nadie nos para. La diferencia con el público masculino no es una simple cuestión de género. Realmente, a lo largo de los años hemos podido comprobar el camino hacia el liderazgo femenino, que es mucho más complejo, pero es que el hombre va a ascender hasta alcanzar una posición en esta relevancia. Nosotros tenemos que luchar. ¿Qué rasgos definen el liderazgo femenino y la imagen pública? Muchísimo. Si queremos empezar a marcar una diferencia, hablamos de la empatía, solidaridad, la escucha, el tiempo, la paciencia, la sabiduría y generamos confianza. Nosotros las mujeres tenemos metas a corto, largo y mediano plazo. Y eso es importante porque nosotros sí las cumplimos. Tenemos despierto ese sentido de la curiosidad que nos lleva a saber y a conocer más. No nos limitamos únicamente a quedarnos hasta 2 más 2, 4. Nosotros queremos saber el origen y eso nos permite tener mayor conocimiento. Y el rato que nos toca hablar y nos toca decir muchas cosas, se nos hace un solo juego de palabras que nos lleva a que la gente entienda que lo que estamos haciendo lo hacemos con firmeza. No tenemos miedo a salir de la zona de confort. Nos toca trabajar en el día, nos toca trabajar en la noche, nos toca asumir responsabilidades. En lo personal, fui la primera mujer periodista deportiva de Guayaquil y fue muy duro entrar a un campo de juego, a un equipo de fútbol. Sin embargo, lo hice, porque ahora tengo una historia que contar. En ese momento quizás tuve un poco de recelo, de temor. Y de ahí incursioné en la parte política y eso te va viendo cómo los hombres dicen, espérate un ratito, ya te escucho. Hasta que llega eso que tú quieres sentirte, te molesta y buscas la forma cómo llegar a tener esa igualdad de género. ¿Y cómo llegas a tener esa igualdad de género? Con propuestas, con una mentalidad abierta, con una representación política, porque es una bandera, es una forma donde nosotros podemos hacer realidad muchísimas cosas, los sueños de las personas. Eso es importante. El creciente número de mujeres que buscan cargos públicos o posiciones ejecutivas en organizaciones hacen de esto un cuestionamiento oportuno.
según las Naciones Unidas, las decisiones sobre cuáles caminos deben tomar a llegar y tener algunas posiciones son diferentes a los de liderazgo. Una vez que se llega a esas posiciones, son factores críticos de sostenibilidad, porque aunque hayamos caminado tanto, una vez que estamos en la cúspide, mantener ese espacio de poder, mantener esa pirámide con nosotros en la cabeza es algo muy complicado, pero que significa resistencia, y esa resistencia solamente se la tiene con coraje y con muchísima fortaleza. Ahora, el liderazgo femenino en la política. Ustedes verán esta gráfica, es algo pues que nosotros nos cruzamos las manos, nos electrocutamos quizás, nuestro pensamiento sale a flote, quizás tenemos temor. Esta fotografía para mí representa muchísimo, porque en el momento de ejercer un cargo, la imagen pública y el liderazgo femenino siempre se va a ver afectado por una agenda política. Y es ahí cuando volvemos a decir, tenemos que tener una fortaleza grande para no salirnos del camino. Que las agendas políticas no nos cambien a nosotros. Nosotros tenemos que hacer marchar una agenda política. Es ahí cuando existe una delgada línea entre llevar a cabo un auténtico liderazgo y cumplir con los intereses ciudadanos. Es decir, en la política nosotros tenemos que tener la mayor sensibilidad para poder receptar, captar, entender y más que todo analizar los problemas que la población demanda, soluciones. Y en el momento que tú como mujer estás al frente de una organización política, de un comité, de una liga barrial, de una institución o algo afín, tú tienes que demostrar esa sabiduría, no por el hecho de responder o tener una respuesta inmediata, es el hecho de saber engranar absolutamente todo lo que significa el comportamiento social para poder llevar una solución o un plan que se ejecute en favor de lo que queremos hacer. Sin perder el liderazgo, nosotros sí nosotros podemos tener espacios, podemos tener una tregua, podemos darnos tiempo, porque lo más importante son los resultados. Y no sirve de nada decir que yo mañana respondo si no he tenido una investigación y no tengo una planificación. Para eso viene lo que conocemos en comunicación y en política, la estrategia. Y no podemos salirnos de una estrategia cuando nosotros tenemos este plan. El plan estratégico en comunicación y el plan estratégico para un liderazgo femenino no puede claudicar por ningún momento. Se dice que las grandes leyes en los estados lo consiguen los hombres a través de los bloques legislativos o de los cuerpos colegiados. Es verdad, sí, la historia nos repite eso constantemente, pero nosotros hemos logrado cosas importantísimas, al menos en la región América Latina. Nosotros tenemos reconocimiento constitucional de igualdad de género. Eso es un logro de nosotros las mujeres. Nosotros tenemos igualdad de oportunidades, también es un logro femenino, y sobre todo hemos trabajado muchísimo sobre la violencia de género para erradicarlo. Esto es una conquista, y esta es una conquista que nos hace más importantes, porque se convierte en una lucha feminista a través del liderazgo femenino. Hoy lo llamo imagen pública en América Latina. Las mujeres tenemos esta imagen. Hay mujeres que se dedican a la política, sí es verdad, pero estas mujeres que se dedican a la política deben tener el ingrediente importantísimo dentro de lo que es su imagen pública: generar confianza, elevar el autoestima y tratar de cumplir sus sueños. Esto es importante, que nadie, absolutamente nadie, trate de impedir. En el tiempo nosotros podemos recoger la historia de muchísimas mujeres, muchísimas. El tiempo es corto, se me viene a la mente Michelle Obama, se me viene a la mente Angela Merkel y Margaret Thatcher. Hay mujeres que sobresalieron y demostraron al mundo que fueron capaces de trabajar, estudiar y liderar. Incursionar en núcleos tradicionalmente masculinos fue duro, y a costa de grandes esfuerzos y luchas constantes son hoy el referente aplaudido por la historia. Tenemos otros ejemplos. Recuerdo esta frase hace muchos años y yo la había guardado sin imaginarme que iba a estar dando esta conferencia, esta conversación
sobre la importancia y la ayuda que nosotros como mujeres debemos plantearnos hacia el mismo género. Madeleine Albright, primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos en la presidencia de Bill Clinton, tuvo una frase que les decía, la he guardado: hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Me pareció una frase muy, pero demasiado grande. Y sin embargo, ha pasado ya más de una década y yo la tengo guardada como algo muy importante. Nosotros tenemos esa misión de, a través de nuestros conocimientos y nuestro espíritu solidario, poder trabajar en conjunto para hacer una sociedad de líderes, de lideresas femeninas que vayan al frente y que tomen el rumbo de este mundo. Es importante, esta frase se las recomiendo porque es algo muy, pero muy trascendental. Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Nosotros en el año 2013 tuvimos un histórico. Por primera vez, a través de una reforma constitucional y la Asamblea Constituyente, Ecuador tuvo el mayor índice de escaños en la Asamblea Nacional con mujeres, es decir, el 39% de los asambleístas electos del conjunto de asambleístas, el 39% fueron mujeres. Y es la primera vez que en el Ecuador una mujer de 29 años, aún no graduada en la universidad, Gabriela Rivadeneira, ocupa la presidencia del Parlamento Nacional. Se convierte en una mujer de temple con apenas 29 años, un referente para la historia. Eso no tiene nada que ver con la ideología. No estoy en una proyección política presentando a alguien porque tenga que ver con un partido, sino que el mérito del liderazgo femenino y de la imagen pública que ella empodera a la Asamblea Nacional del Ecuador desde el año 2013 es muy importante, lo que hace que la participación política de mujeres se incremente. En esa época fueron las tres máximas autoridades del Congreso Nacional, Asamblea Ecuatoriana, la presidenta Gabriela Rivadeneira y dos mujeres, la primera y la segunda vicepresidenta del Ecuador. Recuerdo y les digo una frase de ella: ceder un poco es claudicar demasiado. Con eso estamos diciendo que nosotros no podemos ceder. El tiempo nos da siempre la razón. Y cuando hablamos de mujeres en la política, también me quiero referir a Mercy Batet, es la presidenta del Congreso para Diputados en España, una mujer que dijo que nunca se imaginó en soñar para ser alguien, sino para hacer cosas. Esto es muy importante, porque la historia de ella viene de una parte de siendo profesora, siendo soñadora, una mujer que ni siquiera pensó en llegar a una curul, más aún siendo la presidenta del Congreso de Diputados. Ella estudió Derecho, es verdad, pero el inicio fue muy grande, su talento fue demasiado, que a través de becas ella pudo lograr convertirse pues, en una profesional académica de primer nivel. Pero lo único... Dígame. Perdón por la interrupción, pero ya estamos sobre la hora del cierre. Ok, voy a cerrar. Déjenme entonces concluir. Que estaba tan emocionada, pero bueno, seguimos. No, y nosotras ni te cuento escuchando realmente. Y de hecho hay un montón de comentarios en el chat que después vas a tener que ir a verlos en forma privada. Pero gracias. El tiempo nos está premiando. Ok. Solamente quiero referirme a que ser mujer es una especie de superpoder, un elemento diferenciador, la primera mujer. Y para concluir, no puedo dejar de decir una frase importantísima: que nadie diga nunca más eso no es para mujeres. Eso lo dice nuestra campeona olímpica del Ecuador, Neisida Gómez. Ella fue la mujer que pudo levantar el peso más importante, pero sin embargo, yo sí puedo decir que mayor fue el peso de la invisibilidad y de la falta de oportunidades y que los caminos empedrados, que los 263 kilogramos que levantó en Tokio. Una mujer que nos deja representación completa y una mujer
a mí me parece como una de las cosas más importantes. Los modelos de desarrollo y espacio para la política siempre han sido construidos por esquemas masculinos. Nosotros estamos aquí para hacer cosas grandes. Lamento el tiempo, solamente quiero cerrar con esta frase. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. La imagen pública del liderazgo femenino depende absolutamente de cada una de nosotras. Gracias.